en el inicio, ¿no? Por ahí la utilización de determinada terminología que damos por sentado que la sabemos, que la manejamos, pero ¿realmente tenemos conocimiento de significado en término económico? Por eso nos va a ayudar hoy nuestro invitado, que es Adrián Valetti, que es economista, ¿no? Es profesor contador, ahí está, dentro de las especialidades de la economía, contador. Y a ver si nos ayudas un poco a entender. Bueno, si puedo, con todo gusto. Bueno, me imagino que manejas la terminología de la sí, que estamos hablando. La terminología sí. El tema es cómo analizarla en el contexto de la actual situación económica, incluso en un plano estrictamente en términos presentes, pero también con un análisis histórico, cómo ha ido evolucionando y qué tiene que ver la actual situación en el marco de un proyecto político, económico, que tiene sus orígenes hace tiempo. ¿Sí? Ajá, bueno. Digamos, la cuestión tributaria impositiva, que es la más difícil de comprender, ¿no? Porque ¿por qué pagamos IVA? Sí. El impuesto a los ingresos brutos, que casi en ningún país existe, pero en la Argentina está, bueno, lo que sea, ¿no? Ganancia, que ha suscitado tanta polémica, ¿no? Sí, hoy tenemos una problemática particular que tal vez esté más asociada a aspectos algo diferentes a estos que vos marcás, que tienen más que ver la cuestión impositiva por ahí con una cuestión más interna, ¿no? Se ha puesto mucho el foco, equivocadamente, en la cuestión del déficit fiscal, que tiene que ver con lo que uno maneja localmente, internamente. Sin embargo, hay soluciones para eso en el plano local. Es como esa vieja frase, la máquina de hacer chorizos. Bueno, nosotros en lo que es la cuestión fiscal tenemos la máquina de hacer chorizos porque manejamos pesos, y los pesos los maneja el Estado local. El problema que tenemos es cuando empezamos a hablar de dólares, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de la balanza de pagos, de la restricción externa que como país tenemos, y que a veces, evitando el análisis de ese aspecto de la economía, se pone el foco equivocadamente en la cuestión local, en la cuestión fiscal. Hoy estamos justamente atravesando medidas económicas que tienen que ver con haber descuidado durante mucho tiempo el aspecto de la balanza de pagos o el aspecto de la restricción externa que tiene el país fuertemente. No es muy complejo. Uno por ahí dice analizar la economía local y uno dice, bueno, no gastar más de lo que ingresa. Bueno, a nivel Estado, no gastar más de lo que ingresa tiene mucho más que ver con el tema de los dólares, que es la moneda que permite vincularnos con el extranjero, y no con el manejo de los pesos, que es la moneda local. Entonces, cuando nosotros analizamos las medidas de ahora, que son tardías, tiene que ver con que el Estado vuelve a tomar un rol activo dentro de lo que es el control del manejo del dólar. O sea, cuántos dólares entran, cuántos dólares salen, porque no hay dólares para todos. Cuando toma la decisión el actual gobierno de quitar la restricción a la adquisición de dólares que había en su momento, lo dejó muy librado, ¿no? O sea, dejó librado a que de pronto cualquiera pudiera adquirir dólares con el fin que quisiera, incluso que lo pudiera girar al exterior sin ningún tipo de restricciones. Claro, se liberó el cepo un día para el otro. Y en ese marco, la única forma genuina que tiene un Estado de conseguir, en este caso, dólares es a través de las exportaciones, ¿sí? No había dólares suficientes para que cualquier empresa local pudiera convertir sus ganancias en pesos en dólares y llevársela, por ejemplo, al extranjero, a generar desarrollo en otras latitudes. Bueno, ¿cómo se cubrió esa falencia? Con endeudamiento. Muchas veces existe esta cuestión de qué es la deuda en dólares, y uno dice, bueno, pero uno no ve obras, no, porque la deuda en dólares tiene otro fin. No es deuda en pesos para generar desarrollo de obras locales. Es deuda en dólares porque al momento de necesitar o de precisar los dólares que distintos agentes demandaban, el Estado dejó librado a que cualquiera pudiera pedir los dólares que quisiera y comprarlos. Cuando el Estado no tuvo lo suficiente, tuvo que pedir prestado, como hace cualquiera que no tiene algo y que no lo puede manejar. Ahí ya no tenemos la máquina de hacer chorizo. Los dólares o los conseguimos genuinamente a través de exportaciones o los tenemos que pedir prestado. Entonces la deuda hoy es cuantiosa, ya es inimaginable. Inimaginable e inmanejable la situación en este contexto. Y bueno, vuelve el control de cambios, digamos. Eso es el significado de la palabra cepo. Sí, el cepo, a ver, por ahí el cepo es una cuestión no tan técnica y que en un momento se comenzó a utilizar. Básicamente las medidas de este fin de semana tienen que ver con cierta limitación a la adquisición de dólares. Para las personas físicas hay un límite de hasta $10.000 mensuales. Las empresas no pueden adquirir para atesoramiento, es decir,
para simplemente guardar dólares. Pueden adquirir si importan, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y es adquirir. Si vos ya tenías ese dinero, porque lo tenías de otro tiempo, ya eso no Esa se toca, por ahí es la claro. diferencia entre lo que se conoce como cepo en términos más vulgares y Claro. corralito. Claro. ¿Sí? Claro. Quien tiene, el Estado dice, está disponible, pueden retirarlos. No pueden adquirir más de $10.000. Yo tengo, por ejemplo, no sé, vendí un auto y compré dólares hace 5 meses y tengo $40.000 en, no sé, en mi caja de seguridad, en mi caja de ahorro, lo que sea, los tengo igual, no pasa nada. En tu caja de seguridad Claro. sin problema. Si en tu caja de ahorro el Estado está diciendo que está garantizado que los puedas retirar y que no habrá Bien. inconveniente. Cuando dicen que escuchamos, bueno, del dinero del fondo se fugaron $3.000 millones en 5 días, por ejemplo. Bueno. ¿Cómo se da esa fuga? Tiene que ver con este aspecto. Cuando vos permitís que la adquisición de dólares sea ilimitada, fondos extranjeros que tienen inversiones locales y que generan rentabilidad a partir de actividades que desarrollan dentro del marco del Estado, quieren llevarla a otras latitudes, a otros países. Hoy por hoy no hay encajes, o sea, encajes implica limitar la posibilidad de que lo hagan en el momento en que quieran, sino que el Estado puede exigir, mira, si vas a invertir en el país, mínimamente deja un tiempo, ¿sí? Hoy eso no existe, cualquiera puede adquirir dólares y llevarlos afuera. Las fugas se dan en esos términos, o sea, gente que quiere sacar al extranjero, por ejemplo, la rentabilidad que ha generado localmente, entonces se acerca, convierte sus pesos en dólares y se los lleva. Eso a toda la confianza, que el país no te da confianza, entonces claro, lo que yo tengo me lo llevo a otro lado, mejor. A medida que la confianza va disminuyendo, es más factible que se genere una demanda de dólares importantes. De hecho, esta medida se encuentra muy ligada a la que existió la semana pasada, donde se limitó el pago de vencimientos de algunas letras del Tesoro. ¿Sí? El caso del ECAPS, el ESER, una serie de letras del Tesoro. ¿Qué son las letras del Tesoro? Las letras del Tesoro, más allá de las nomenclaturas que tienen que ver con cómo se calcula la rentabilidad, Claro. es una forma que el Estado tiene de hacerse de pesos. Por ejemplo, vos tenés a lo mejor pesos y ves una buena posibilidad financiera, le prestás al Estado y el Estado se compromete en devolverte cierto dinero. El Estado no necesariamente pone letras porque necesite los pesos. A veces lo hace porque no quiere que circulen los pesos. Por ejemplo, si vos tuvieras la posibilidad de comprar dólares y el Estado quiere evitar que compres dólares porque no los dispone, te va a ofrecer una alternativa rentable para tentarte que vos vayas a esa alternativa. Como si subiera la tasa de interés de un plazo fijo. Por ejemplo, entonces en este marco no es que el Estado Nacional no tenía dinero para afrontar los vencimientos de estas letras, sino que supuso que si devolvía nadie iba a renovar letras por la desconfianza que vos mencionabas y que iba a haber una corrida al dólar. Y por supuesto, como todo bien escasos, si no tenés los dólares suficientes y mucha gente sale a comprarlos, se incrementa el tipo de cambio. O sea, crece el precio del dólar. Adrián, el tipo de cambio es eso. Cuando uno habla de riesgo país, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué significa? ¿Quién determina el riesgo país? Bueno, el riesgo país entra, por supuesto, un aspecto de la política internacional también. No es que hay una maquinita que calcula de modo objetivo lo que es el riesgo país, pero básicamente está dado con el nivel de confianza que se le genera a un inversor extranjero para que venga a invertir al país. Los puntos de riesgo país, por ejemplo, estamos en 2.500 puntos de riesgo país. Eso implica aproximadamente, si le quitamos 2 ceros, 25%, sería lo que el país debiera ofrecer por sobre lo que ofrece la Reserva de Estados Unidos por una inversión que se considera segura. Que es las letras que emite el Tesoro de los Estados Unidos. A medida que se genera mayor desconfianza, y viene dada la mayor desconfianza por la posibilidad de que no se pueda afrontar el pago de esas inversiones, se pide mucho más, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre el riesgo por default o por no pago y el riesgo país. Entonces, un inversor extranjero va a decidir venir a la Argentina en la medida en que tenga una tasa de rentabilidad lo suficientemente tentadora para que minimice la posibilidad de que no cobre. ¿Sí? Básicamente es mezclar, perdón, Pero, lo matemático con lo social, ¿no? Porque es una sí. cuestión de Pero se números, hace- pero es confianza. Te A pongo ver, un ejemplo muy sencillo. Si yo sé que él tiene mucha capacidad de pago y sé que no hay problema en prestarle fondos a él
y vos estás complicada porque a lo mejor no está llegando y yo conozco esa situación, a lo mejor si él está dispuesto a pagarme un 10% por el préstamo, a vos te voy a pedir un 40%, porque hay riesgo de que no me pagues, ¿sí? Entonces, si yo te presto a igual tasa, le presto a quien yo tengo la certeza de que me va a devolver. En este marco, en donde a lo largo de estos últimos, básicamente desde que se liberó la posibilidad desde que el Estado dejó de intervenir en el mercado externo y dejó abierta la posibilidad de que los dólares se adquirieran libremente y hubo un endeudamiento cada vez más creciente, sin un correlato donde uno vea que genuinamente puede el Estado hacerse los dólares suficientes para efectuar el pago de esa deuda, fue creciendo el riesgo de caer en insolvencia. Eso se percibe y distintas empresas o bancos internacionales, por ejemplo, van evaluando y van estableciendo algún tipo de, en este caso, de índices como el del riesgo país, que son reflejo de esa percepción internacional. Ahora esto es una cuestión diseñada, premeditada del sistema económico financiero global, o sea, el Fondo Monetario y tantas entidades se hacen los grandes negocios prestándole a gente como Argentina, como Grecia en su momento. Sin duda, ¿no? yo creo que el mayor error que podemos cometer en esto es pensar que acá hubo impericia. En realidad, la economía de lo que en el fondo trata es de la distribución del poder. ¿El poder en qué términos? El poder en términos de riqueza y el poder en términos de ingreso. La riqueza como tal genera el poder de fijar las reglas y los ingresos como tal generan el poder de compra, el poder de adquirir algo, algún bien para subsistir en algunos casos y en otros no tanto. Pero lo que está en juego en definitiva es cómo se distribuye la riqueza y el ingreso. Y en esto hay una puja de poder y cuando los grupos financieros terminan logrando que las políticas generen beneficios para esos grupos, la distribución va hacia ese sector, ¿no? El que te dice, bueno, acá los que hicieron la bicicleta financiera son los que terminaron llenándose de dinero. Si te pregunto qué es la bicicleta financiera, una cuestión así como muy cultural que se nos ha apropiado, ¿cómo explicas ese mecanismo, ¿no? de circulación donde aquellos han sido privilegiados y se han enriquecido? Bueno, la bicicleta financiera tiene que ver con este aspecto de la distribución. Uno puede decir, nosotros qué tenemos para ofrecer como trabajadores, nuestra fuerza de trabajo. Hay otros que tienen medios productivos y producen, y hay gente que lo que tiene es dinero. Y lo que hace con ese dinero es intentar que en esa distribución el dinero sume más dinero, para lo cual el salario suma menos salario, la producción local suma menos producción local. La bicicleta financiera implica habilitar la posibilidad de que quien tiene dinero pueda simplemente por colocar ese dinero ir generando permanentemente una mayor rentabilidad a costa de quienes aportan para esa mayor rentabilidad, que en este caso serían los trabajadores, los pequeños empresarios, pequeños y no tanto, empresarios que generan producción en la economía real. El sector PYME, el castigadísimo en esto, ¿no? Claro. Sin dudas. Pymes con todo lo que arrastra. Pymes implica trabajo, el 90% del trabajo está en función de lo que las pymes desarrollen, o sea que implica básicamente la sociedad en su conjunto. A ver, un ejemplo de bicicleta financiera. Cuando el Estado, cuando ingresan dólares y los convierte a los dólares en pesos, el Estado en este momento está prefiriendo que esos pesos no vayan a la economía real, bajo el argumento de que si va a la economía real generaría mayor inflación. Toda una discusión, yo no comparto en este contexto que ese sea el problema de la inflación, pero lo cierto es que detrás de ese objetivo se ofrecen tasas altísimas, muy tentadoras, para que el dinero vaya ahí. Entonces, un capital golondrina, capitales extranjeros que buscan permanentemente en qué sector del mundo, porque para ellos es así de chiquito el mundo, invertir, ven la posibilidad de ingresar dólares, convertirlos a pesos, ponerlos un buen tiempo a que generen rentabilidad, que es altísima, salen, los vuelven a convertir en dólares y se los lleven. Básicamente la bicicleta financiera tiene que ver con ese aspecto. La pregunta es, ¿quién paga esos intereses que se lo termina llevando afuera un inversor? Y los paga el pueblo argentino, o sea, los paga el empresario, el trabajador, que permanentemente efectúan aportes
para ir pagando intereses de la deuda que son cada vez más crecientes. Bien. En el fondo lo que hay es una disputa por cómo se distribuye la torta, la riqueza y el ingreso. En el caso de la bicicleta financiera se habilita la distribución por esa vía. El especulador termina sacando mayor tajada que quien hace el esfuerzo por generar la riqueza. Pero no real. hay una política diseñada para frenar a especuladores. Al contrario, hoy en Argentina está abierta la puerta para la especulación. Lo que ha sucedido es eso y ha generado justamente esta debacle que estamos viviendo en estos días, donde aparecen estas medidas que son tardías, nuevamente no son tardías porque haya error, sino porque se permitió ese negocio financiero. Es deliberado. El default tiene que ver con esto, y que es el default selectivo, como se le denominó. Sí, el default selectivo, el default básicamente lo que significa es el no pago de una deuda. ¿Sí? Default selectivo hace referencia a que lo que se incumple no es la totalidad de la deuda, sino un aspecto de la deuda y parte de esa deuda, en este caso las letras del Tesoro, y un solo aspecto de esa deuda. Lo que ha incumplido el Estado es el plazo. No es que el Estado dice no voy a pagar, sino lo que dice es no lo vamos a pagar en el tiempo en que dijimos, lo vamos a pagar más adelante respetando la tasa de interés, pero lo vamos a pagar más adelante. De forma unilateral decide cambiar las reglas de juego. Y ahí se declara el default. Y ahí el default selectivo. ¿Sí? Claro. Que fue levantado en estos días también por la misma, por el JP Morgan, que había establecido, pero más allá de que lo haya levantado, catalogó a la deuda argentina como de muy baja calidad, le puso un puntaje muy bajo, lo cual genera riesgo de impago y eso también dispara el riesgo país y lo que vinimos conversando. La semana pasada hablábamos con la gente que iba al supermercado y le preguntábamos si notaba en las góndolas que había productos, como se había declarado a nivel nacional, 13 familias de productos que no estaban alcanzados por el IVA. El IVA. ¿Qué es el IVA? Así resumidamente, y por qué hay productos que están grabados con IVA y otros que pueden dejar de estarlo. ¿Quién absorbe lo que no está finalmente grabado con IVA? Bueno, la verdad que el tema del IVA es bastante complejo poder abordarlo para poder explicar con exactitud la metodología del cobro del IVA. Básicamente el IVA es un impuesto al consumo que lo paga el consumidor final, pero se va cobrando a lo largo de la escala de producción. O sea, un productor paga IVA al Estado, pero como no es quien tributa, se lo toma como crédito frente al fisco. Y así se va generando toda una escala en donde el último que paga sería el consumidor final. Se dice que es un impuesto regresivo porque no todo está grabado con IVA. Si compras un inmueble, no pagas IVA. Sí pagas IVA si compras leche, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Claro. Si pagás, compras aceite. Bueno, en esa serie de medidas que se han propuesto en estos últimos días, una fue desgravar el IVA en algunos productos particulares, entendiendo que eso podía implicar para los consumidores algún tipo de alivio frente a lo que estaba sucediendo. Pero la verdad que lo que está disparando absolutamente todos los precios es la escalada del dólar, que se traduce automáticamente en el precio del producto. Claro. Y cuando se evita el IVA, por ejemplo, en algunos productos particulares, no hay un mecanismo de control que asegure que el empresario no se quede con el IVA que no ingresa al Estado. Por eso las provincias ahí ponen el grito en el cielo, ¿no? Claro, porque disminuir el IVA no implica un beneficio directo al consumidor si no está debidamente controlado, porque existen mecanismos para que sea el empresario quien se quede a lo largo de esa cadena con el IVA que está evitándose en el precio final. Entonces, aun cuando puede suceder que vaya a comprar al supermercado, encuentre los productos igual de caros, no encuentre un menor precio, más allá de que figure el 0 en la tasa de IVA, porque el empresario se quedó. Y por otro lado, no es ilegal, no es ilegal ¿en qué sentido? No es ético, pero no puede el Estado, no cuenta con herramientas suficientes para establecer que el empresario no tenga un margen mayor, porque puede fijarlo con libertad. Entonces, es una trampa y nuevamente yo no creo en las casualidades. Esto implica de fondo una transferencia de fondos del Estado a un sector del empresariado. Del Estado desfinanciado, del Estado Nacional y las provincias. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto que se coparticipa. Sí, es coparticipado. Del 89% del IVA, el 57% de ese 89% va a las provincias. ¿Sí? El resto va al Estado Nacional y hay un 11% que va al ANSES. Claro. Entonces, cuando disminuye, se desfinancia el Estado
y eso no va al bolsillo bueno, lo pueden ver si han estado con la gente que adquiere productos, seguramente se lo ha comentado que no debe haber visto. Pero que además que con la velocidad de la inflación también, no solamente que no se ve el IVA, sino que ya hubo un retoque por la inflación que se modifica toda la semana. Lamentablemente el IVA es un impuesto regresivo que si se incrementa la tasa, sí repercute negativamente en el bolsillo del consumidor, pero si la tasa disminuye o se elimina, no necesariamente se ve reflejado en el precio, con lo cual una vez que existe la tasa de IVA hay que ser muy cauto, con lo que teóricamente podría parecer un beneficio para el consumidor. Bajarlo no necesariamente implique que se traduzca a precio. Puede ser que valga la causa. Una clase, ¿no? Da para escucharlo ahora. Algunos de los términos que tocamos todos los días, que escuchamos todos los días en los medios y y pensamos que por ahí comprendemos y la verdad es que hay un trasfondo un poquito más profundo. Muchas gracias por ayudarnos a comprender, Adrián. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.